Abogados de Reddit. ¿Cuándo se dieron cuenta de que su cliente era maldad pura? Historia 1. Soy abogada penal, y pensé que ya lo había visto todo hasta que llegó Damián. Impecable, voz suave, sonriendo como si estuviera en una entrevista de trabajo. Lo acusaban de fraude a ancianos, y él insistía en que era un malentendido. La primera señal fue cuando me pidió que, en vez de defenderlo, atacara a las víctimas por ser crédulas. Le dije que eso no iba a pasar. Se rió, literal. Bueno, entonces usemos otra cosa. En la segunda reunión sacó una libreta con nombres y horarios. No eran pruebas, eran rutinas. Esta señora cobra su pensión los martes. ¿Puede el juez creer que no llevaba efectivo? Como si estuviera narrando el clima. Me pidió que presentara una carta falsa de un médico para justificar por qué él ayudaba a la gente a retirar dinero. Le expliqué que eso era delito. Entonces, sin cambiar el tono, me dijo, ¿y si la firma la hace alguien que no exista? Ahí lo supe. No buscaba defensa, buscaba un cómplice con traje. Terminé la reunión, renuncié al caso por escrito y documenté todo lo necesario para protegerme. La última frase que me dijo al irse fue, me gusta cuando alguien tiene principios. Así sé exactamente por dónde romperlos. Historia 2. Soy abogado de familia. Me contrataron para pelear por la custodia. Y pensé que era el típico divorcio venenoso. Mi clienta, Rocío, llegó llorando, con fotos del niño, contando que el padre era un irresponsable. Todo muy guión. El problema fue que cada vez que yo proponía algo razonable, terapia, mediación, horarios, ella se molestaba. No quiero acuerdos. Quiero que él sufra. La alarma real sonó cuando me pidió que incluyera en la demanda que el padre tenía tendencias peligrosas sin ninguna prueba. Le dije que no podía inventar. Se quedó mirándome como si yo hubiera dicho una estupidez. Pero si lo repites muchas veces, se queda. ¿No? Días después me mandó audios por WhatsApp, orgullosa, describiendo cómo estaba entrenando al niño. Le daba premios si decía que papá gritaba y lo dejaba sin tablet si se contradecía. Luego, como si fuera un consejo de cocina, añadió, ¿usted puede decirle al juez que el niño tiene miedo auténtico? Se le nota, no fue un caso de madre desesperada. Fue una persona usando a un niño como arma y disfrutándolo. Renuncié de inmediato y, por protocolo, hice lo que correspondía para que mi retiro no perjudicara al menor. Esa noche, lo peor no fue el caso, fue darme cuenta de que ella no estaba triste. Estaba emocionada. Historia 3. Trabajo en derecho corporativo. Un cliente nuevo, Marcelo, quería ordenar la empresa tras despedir a un socio. Al principio sonaba normal. Conflictos de accionistas, auditoría, papeles. Luego empezó a pedir cosas raras. Cláusulas para que el socio despedido no pudiera trabajar en nada durante 5 años, en toda la industria, en cualquier país. Le dije que era desproporcionado y probablemente nulo. Marcelo sonrió. No importa si se gana. Importa que se arruine pagando. Me mandó un archivo con correos internos. Yo esperaba ver desorden contable. En cambio, vi un hilo donde Marcelo celebraba que el socio tenía depresión. Con esto se quiebra. Si lo presionamos 2 meses más, se va solo. Cuando lo confronté, no negó nada. Me habló como si yo fuera ingenuo. Mira, la gente no se muere por un juicio. Se muere por sentirse atrapada. Yo solo cierro puertas. Luego me pidió redactar una demanda con lenguaje suficientemente sucio para que el otro quedara como un monstruo frente a sus clientes. Sin pruebas, sin hechos, solo barro. Ahí entendí que el producto que vendía no era defensa legal. Era crueldad profesional empaquetada. Terminé el encargo. Le devolví el anticipo y lo derivé sin recomendar a nadie. Marcelo me contestó con un correo. ¡Qué lástima! Parecía sutil. No he olvidado esa frase. Historia 4. Soy defensora pública. Una vez me tocó representar a un tipo acusado de agresión. Él, Elías, decía que era inocente, que todo era una trampa. El expediente tenía señales feas, pero uno aprende a no juzgar antes de tiempo. El momento exacto en que lo vi fue en la sala de visitas, cuando me pidió que le consiguiera contacto con la víctima. Le dije que no se podía. No para hablar, para que le llegue algo. Le pregunté qué significaba algo. Se inclinó y susurró. Un recordatorio. Que deje de aparecer. Lo dijo sin rabia, sin temblor, como quien pide un café sin azúcar. Intenté volver a lo legal. Estrategia, testigos, fechas. Él se aburría. Cada 2 minutos volvía a lo mismo. ¿Cómo la asustamos sin que parezca que fui yo? Me propuso enviar flores con una nota, luego una foto tomada desde la calle. Yo me quedé helada. Estaba diseñando terror, paso por paso,
y quería que yo lo tradujera a algo que no lo incriminara. Pedí terminar la entrevista. Reporté las preocupaciones según el protocolo de seguridad del tribunal y puse límites estrictos. No sé cómo terminó ese caso porque me reasignaron, pero sí sé algo. Hay clientes que quieren ganar y hay clientes que quieren destruir. A Elías no le importaba el veredicto, le importaba el control. Historia 5. Soy abogada de inmigración. Llegó un cliente, Nicolás, con cara de buena gente, pidiendo ayuda para regularizar a su esposa. Traía documentos, recibos, fotos, un caso típico de trámite. Hasta que noté que las fotos parecían sacadas el mismo día, con ropa cambiada a la carrera. Le pedí historia de la relación. Contestaba como si estuviera leyendo una biografía inventada. Luego me soltó la verdad sin querer. Si esto sale, ella ya no me sirve y la mando de vuelta. Me quedé en silencio. Él no corrigió. Al contrario, se animó. Usted haga su magia. Yo pagué. Le expliqué que el proceso implicaba entrevistas, pruebas reales, coherencia. Nicolás se irritó. No tiene por qué saber que la traje. Yo la salvé de su país. Y ahí vino lo más oscuro. Me mostró mensajes donde ella decía que tenía miedo. Él se reía. ¿Ve? Eso demuestra que depende de mí. Me pidió que redactara una declaración donde ella admitiera que él la cuidaba y que por eso debía quedarse. Era un intento de legalizar una jaula. Cuando me negué, cambió de máscara. Yo sé dónde trabaja. Puedo arruinarla. Y si usted no ayuda, también. Ese día entendí la diferencia entre alguien desesperado por papeles y alguien que usa la ley como cadena. Lo saqué de mi oficina, guardé todo registro de la amenaza y seguí los pasos correspondientes. Lo último que vi fue su sonrisa apagándose, no por culpa, sino porque había perdido una herramienta. Historia 6. Soy abogado laboralista. Mi cliente, Sergio, decía que lo habían despedido por discriminación y que quería justicia. Traía lágrimas ensayadas y un discurso perfecto. Pero cuando le pedí mensajes, correos, cualquier prueba, se puso incómodo y soltó. No tengo nada. Todavía. Luego me explicó su plan. Quería que yo redactara una carta de amenaza legal para asustar a la empresa y forzarlos a pagar por miedo a prensa. Hasta ahí, típico. Lo puro maldad llegó después. Si no pagan, yo invento un acoso. Tengo una compañera que me odia. Le hago creer que la van a despedir y la uso de testigo. Le pregunté si escuchaba lo que estaba diciendo. Se encogió de hombros. Es guerra. Usted solo escribe bonito. Me mostró un chat donde él mismo había provocado a su jefe con insultos, buscando que explotara. Lo guardaba como trofeo. Mire cómo lo saqué de quicio. Quería que yo eligiera qué frases cortaban mejor, para armar un montaje. En ese momento entendí que su objetivo no era compensación. Era castigo, extorsión y espectáculo. Me negó que fuera ilegal, y cuando le dije que no lo haría, cambió el tono. Bueno, entonces dígame cómo hacerlo sin que me agarren. Ahí cerré la carpeta. Renuncié al caso y lo documenté todo. Salió de mi oficina riéndose, como si yo hubiera perdido una oportunidad. Yo sentí que había esquivado una bala moral. Historia 7. Trabajo en civil, demandas por daños. Una mujer, Claudia, llegó diciendo que un vecino la había atacado y quería una orden de restricción. El relato era dramático, pero demasiado limpio. Cada frase sonaba como diálogo de serie. Aún así, pedí detalles. Ella se molestó. No me contradiga, solo ponga que tengo miedo. Cuando pedí evidencia, sacó fotos de su propio brazo. Marcas recientes, sí, pero mal hechas, como si se hubiera apretado con algo. Le pregunté si había visto un médico. No, porque ahí hacen preguntas. Después soltó la verdadera razón. Quería sacar al vecino del edificio porque él se había quejado del ruido de sus fiestas. Si lo asusto con lo legal, se va. La parte más oscura fue cuando me enseñó un borrador de carta que ella quería enviarle a la ex del vecino. Acusaciones falsas, insinuando que él era violento con su hija. Así lo destruyo por todos lados, dijo orgullosa. Intenté frenarla. Me respondió, ustedes los abogados viven de esto, o solo ayudan a los que dan pena. En ese instante vi que no buscaba protección, buscaba poder. Me retiré del caso y le dije claramente que no participaría. Ella no se indignó. Sonrió, tranquila, como quien cambia de tienda. No importa. Hay abogados que sí entienden. Esa frase me dejó temblando. La maldad no siempre grita. A veces compra servicios. Historia 8. Soy abogado de sucesiones. Un hombre, Raúl, vino por el testamento de su padre. Parecía un hijo preocupado. Quiero que todo sea legal, sin peleas. Pero a los 10 minutos empezó a preguntar por atajos, si se podía acelerar el trámite antes de que su hermana llegara del extranjero, si podía desaparecer ciertos documentos, si el notario se puede convencer.
Le expliqué el proceso. Se inclinó y bajó la voz. Mi papá firmó algo raro cuando estaba sedado. Si yo consigo un certificado de lucidez, ¿sirve? Ahí se me heló la sangre. Le pregunté si su padre estaba en condiciones al firmar. Raúl se rió. Estaba vivo. Eso basta. Luego sacó una carpeta con recibos de medicamentos y una lista de enfermeras. No era para ayudar a la herencia. Era para encontrar a quién culpar si alguien cuestionaba la firma. Lo peor fue cuando dijo, si mi hermana reclama, le saco el historial. Tiene ansiedad. La hago parecer inestable, como si estuviera planeando una campaña. Yo vi con claridad que ese testamento era una trampa armada alrededor de un hombre vulnerable. Corté la reunión. Le dije que necesitaba revisar sin compromiso y, apenas se fue, dejé constancia formal de lo ocurrido para protegerme. Raúl me escribió después. No sea moralista, sea eficiente. Ese mensaje me confirmó que para él la ley era un cuchillo, y yo debía sostenerlo. Historia 9. Trabajo en derecho sanitario. Una clínica privada me contrató para un tema administrativo. Su representante, Iván, hablaba de optimización, de números. Yo pensé en licencias y seguros. En la segunda reunión, sin pestañear, me dijo, necesito que las familias firmen renuncias sin leer. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Le respondí que la información debía ser clara. Iván sonrió como si yo fuera adorable. Claro, claro. Pero hay pacientes viejos. Se confunden. Firmar es más fácil si los apuras. Luego me mostró un formato de consentimiento con letras minúsculas y términos ambiguos. Si pasa algo, no es culpa nuestra. El momento exacto en que lo vi como maldad pura fue cuando habló de pacientes rentables. No era metáfora. Los que se quejan cuestan. Los que se mueren rápido, bueno, no demandan. Lo dijo normal, sin emoción. Quería que yo diseñara un sistema para intimidar a familias. Llamadas, cartas, amenazas de costos judiciales si preguntaban demasiado. Me levanté, dije que no podía seguir. Iván no se enfadó, solo se encogió de hombros. Entonces traigo otro abogado. La ley siempre tiene un precio. Salí de esa oficina con una sensación sucia, como si hubiera tocado algo contaminado. Ese día entendí que la maldad moderna no necesita sangre en las manos. A veces solo necesita formularios. Historia 10. Soy abogado penal. Una vez defendí a una mujer acusada de estafa con donaciones benéficas. Ella, Marta, entró llorando, diciendo que todo era por su hijo enfermo. La historia era perfecta para simpatía. Cuando pedí documentos médicos, me dio copias borrosas. Dije que necesitaba originales. Marta se secó las lágrimas en un segundo, como si hubiera apagado un interruptor. Usted es lento. Yo necesito salir de esta. En la tercera reunión se le escapó la verdad. No había hijo enfermo. Había un personaje. Me mostró capturas de pantalla de mensajes con donantes, donde ella enviaba fotos robadas de niños en hospitales. Lo contaba orgullosa. Si pones una pulsera y un tubito, la gente paga. Le dije que eso era monstruoso. Ella se rió. Monstruoso es que tengan dinero y no lo den. Yo solo acelero la compasión. Luego me pidió que yo argumentara que era arte, activismo, lo que fuera, y remató con la frase que me dejó frío. Lo mejor es que algunos donantes me escriben dando gracias, por dejarles sentirse buenos. Ahí lo entendí. No era necesidad, era placer. Disfrutaba manipular emociones, jugar con el dolor ajeno como si fuera un botón. Renuncié al caso. Antes de irse, Marta me guiñó un ojo. No se preocupe. Siempre habrá otro abogado con menos escrúpulos. Y me quedé pensando lo fácil que es que la maldad encuentre puerta si alguien decide vender la llave. Historia once. Soy abogado de bienes raíces. Patricia llegó diciendo que quería recuperar un apartamento que había alquilado. Caso normal, impago, desalojo. Pero cuando revisé el contrato, todo estaba en regla y el inquilino tenía recibos al día. Patricia sonrió y dijo, sí, paga. Pero lo necesito fuera igual. Le pregunté por qué. Porque me cae mal. Y porque su hija hace ruido. Le expliqué que no se puede echar a alguien por capricho. Entonces sacó su plan como si fuera una receta. Quería que yo enviara notificaciones falsas de reparaciones urgentes para obligarlos a salir unos días. Y en ese lapso, cambiar cerraduras y tirar sus cosas. Me quedé helado. Ella siguió. Si se quejan, digo que estaban ocupando ilegalmente. Usted puede armar la historia. Cuando le dije que eso era delito, no se alteró. Solo me miró con decepción. ¿Para qué sirven los abogados si no pueden acomodar la realidad? Y ahí vino lo peor. Me ofreció un bono extra si la niña se traumatiza y se van rápido. Lo dijo literal, como objetivo de eficiencia. Cerré la reunión en seco. Al salir, Patricia me escribió un mensaje. No se preocupe,
Ya encontré uno que no se asusta. Fue la primera vez que sentí miedo real de que alguien usara mi profesión como arma contra una familia. Historia 12. Trabajo en derecho civil. Un hombre, Julián, me contrató para demandar a un hospital por mala praxis. Venía con cara de víctima, fotos y una historia de tragedia. Todo parecía sólido, hasta que noté inconsistencias en fechas. Le pedí el historial completo. Julián tardó, dio excusas. Finalmente soltó. No tengo todo, pero puedo conseguirlo. Le pregunté cómo. Me dijo que tenía a un amigo en archivos. Luego, con calma, añadió: y si falta algo, se fabrica. Usted solo tiene que presentarlo. Le expliqué que no. Julián se inclinó y me contó su motivación real. Su madre había fallecido, sí, pero él odiaba al médico porque se creyó superior. No buscaba indemnización para gastos. Buscaba arruinar reputación. Entonces me mostró capturas de un grupo de Facebook donde ya estaba publicando acusaciones, etiquetando a la clínica, llamando asesino al doctor. Le dije que eso podía volverse en su contra. Julián sonrió. La verdad es flexible. Solo hay que repetirla fuerte. Me pidió algo más, que yo contactara a otros familiares de pacientes y los animara a sumarse, aunque no tuvieran caso. Mientras más ruido, más presión. Ahí entendí que su dolor se había convertido en un proyecto de destrucción. Renuncié. Semanas después, vi en redes que el doctor tuvo que cerrar consulta por amenazas. No sé quién lo representó, pero supe que Julián consiguió lo que quería. No justicia, sino caos. Historia 13. Soy abogada penal económica. Un cliente, Oscar, investigado por lavado, llegó con una serenidad inquietante. No negaba nada, solo hablaba de gestión de riesgo. Me pidió revisar sus empresas como quien pide ordenar un armario. Cuando le pregunté por el origen del dinero, dijo: eso es irrelevante. Lo importante es que parezca limpio. Pensé que era cinismo típico. Pero la maldad apareció cuando empezó a hablar de empleados como piezas descartables. Si cae alguien, mejor que sea el contador. Tiene familia. Se asusta fácil. Me mostró una lista con nombres y niveles de sacrificio. Juro que usó esa palabra. Luego me pidió redactar un acuerdo de confidencialidad más agresivo para una ex empleada. Le dije que ya era duro. Oscar se rió. No quiero que calle por dinero. Quiero que calle por terror. Quería incluir cláusulas imposibles para tenerla atrapada en amenazas de demanda eterna. Le dije que no trabajaba así. Él no se enfadó. Solo me miró como si yo fuera lenta. Usted todavía cree que la ley es moral. La ley es un mapa. Yo solo necesito la ruta. Cerré el caso y me fui con la sensación de haber visto a alguien que no se consideraba humano entre humanos, sino depredador entre presas. Lo escalofriante fue su calma. No había odio, ni rabia, solo cálculo. Historia 14. Trabajo en defensa de víctimas. Una mujer, Laura, llegó diciendo que necesitaba ayuda porque su ex la acosaba. Traía audios, capturas, todo. Empecé a creerle, hasta que vi un detalle. Varios mensajes del ex parecían respuestas a provocaciones que no estaban en las capturas. Le pedí el chat completo. Laura se puso tensa. No hace falta. Usted enfoque lo importante. Insistí. Al final, me mandó el historial entero por error. Ahí apareció lo que faltaba. Ella había estado escribiéndole desde números falsos, amenazándolo, insultándolo, y luego lo bloqueaba para que él explotara. Después, recortaba solo la parte donde él respondía mal. Era una fábrica de pruebas. Cuando la confronté, no negó. Se cruzó de brazos y dijo: necesito una orden de alejamiento para sacarlo de la casa. La casa es mía. Bueno, será mía. Me explicó su plan. Acusarlo, echarlo, vender rápido. Si llora, mejor. Nadie defiende a un hombre acusado. Me quedé fría. No era miedo, era estrategia. Le dije que no la representaría y que no podía usar material manipulado. Laura sonrió con desprecio. Qué aburrida. Yo pensé que ustedes se ensuciaban por una buena causa. Ese día me di cuenta de algo horrible. Algunas personas aprenden el lenguaje de la víctima solo para usarlo como disfraz. Historia 15. Soy abogado de delitos informáticos. Un joven, Kevin, vino diciendo que lo habían hackeado y quería denunciar. Caso común. Me mostró correos, accesos, capturas de transferencias. Todo parecía legítimo, hasta que empecé a hacer preguntas técnicas y él respondía demasiado bien. Demasiado exacto. Le pedí el reporte del banco. Se negó. Dijo que no hacía falta. Entonces soltó sin darse cuenta. Si hacemos la denuncia rápido, el banco congela la cuenta y mi ex se queda sin nada. Me quedé en silencio. ¿Tu ex? Kevin se corrigió tarde. Bueno, la persona que me hackeó. Le pedí la verdad. Se rió y me confesó.
Quería montar una denuncia falsa para bloquear fondos de su expareja, con la que estaba en pleito por una deuda. Me mostró un software para falsificar cabeceras de correos y dijo, solo necesito que usted lo presente con lenguaje legal. Yo pongo la parte técnica. Cuando le dije que era un delito grave, Kevin se encogió de hombros. Y ella me dejó. Me arruinó la vida. Luego añadió, con una calma espantosa, si le congelan la cuenta no puede pagar renta. Y ahí vuelve. Ahí lo vi. No buscaba dinero ni justicia. Quería hambre como mecanismo de control. Corté la reunión y lo eché. Al irse me dijo, usted no entiende el juego. Y pensé, ojalá nunca lo entienda. Historia 16. Soy abogada de defensa del consumidor. Tomás llegó furioso diciendo que una tienda lo había estafado con un televisor roto. Quería demandar, hacerlos pagar. Cuando pedí recibos y fotos, los tenía. Pero las fotos eran demasiado perfectas, como catálogo del daño. Le pregunté si el producto había llegado así. Se le escapó. No, lo rompí yo. Pero ellos se lo merecen. Pensé que era una bravata. Number. Me explicó con orgullo que compraba productos, los dañaba a propósito, y luego amenazaba con denunciarlos por redes sociales. Les da más miedo la reputación que un juez. Quería que yo redactara cartas con tono legal para presionar reembolsos, y además, que incluyera una frase insinuando inspecciones sanitarias y contactos en la municipalidad. Le dije que eso era extorsión. Tomás sonrió y me contestó, no es extorsión si ellos prefieren pagar. Es su elección. Luego me mostró una lista de tiendas con montos sacados y fechas. Era un negocio. Y el detalle más oscuro, en una columna anotaba, empleado lloró, gerente suplicó. Lo disfrutaba. Cerré el caso y lo saqué de la oficina. Al irse, dejó caer una frase como broma. Qué lástima. Usted sería buena, si fuera más mala. Me quedé mirando la puerta, pensando en cuánta gente como él camina por ahí disfrazada de cliente indignado. Historia 17. Trabajo en derecho ambiental. Una empresa pequeña me pidió asesoría porque una organización no gubernamental los estaba atacando. El dueño, Ramiro, decía ser víctima de activistas exagerados. Revisé documentos y vi multas por vertidos. Le pedí planes de mitigación. Ramiro se rió. Eso es teatro. Yo vine por soluciones. Pensé que quería reducir sanciones. En cambio, me pidió que buscara un hueco para seguir tirando residuos sin que los detectaran. Mire, abogado, si el inspector viene el lunes, yo cierro la válvula el domingo. ¿Usted puede conseguir que solo inspeccionen lunes? Lo dijo como si fuera logística normal. Cuando le expliqué que el daño era real, me soltó. El río se lo lleva todo, y ahí llegó la maldad. Mencionó que una comunidad aguas abajo se quejaba porque había niños enfermos. Ramiro levantó las cejas. Eso es perfecto. Si están enfermos no protestan tanto. Me quedé congelado. No era ignorancia, era desprecio por vidas humanas. Corté la reunión y le advertí que no lo representaría. Ramiro no se alteró. Tranquilo. Hay abogados que entienden de negocios. Salí con la sensación de haber hablado con alguien que veía la naturaleza como basurero y a las personas como estorbo. Nunca me había sentido tan sucio sin haber firmado nada. Historia 18. Soy abogado de seguros. Una señora mayor, Amalia, vino con un reclamo por incendio en su casa. Decía que había perdido todo, lloraba, temblaba. El caso parecía triste. Pero al revisar el informe, noté algo raro. El fuego empezó en 3 puntos distintos. Le pregunté si había algún problema eléctrico. Amalia dejó de llorar de golpe y dijo, ¿usted puede hacer que parezca eléctrico? Me confesó sin vergüenza. Había prendido fuego porque su nieto necesitaba dinero. Es por la familia, dijo. Le expliqué que eso era fraude. Ella me miró con frialdad. Fraude es que las aseguradoras se queden con plata. Yo solo recupero lo mío. Aún así pensé que era desesperación. Hasta que soltó lo peor. El incendio había sido de noche, con un vecino dormido pegado a la pared compartida. Se salvó, ¿no? Entonces no haga drama. Y añadió, si se hubiera muerto, igual sería accidente. Me pidió que yo presionara a la aseguradora, que amenazara con juicio, que buscara un doctor para certificar estrés postraumático. No quería compensación justa, quería un premio por jugar con fuego. Literal. Renuncié. Amalia se levantó. Me miró con desprecio y dijo, los jóvenes creen mucho en reglas. Esa frase me dio escalofríos. Para ella, poner vidas en riesgo era un trámite. Historia 19. Trabajo en Derecho Penal Juvenil. Un chico, Bruno, detenido por agresión, llegó con su madre llorando. Él parecía callado, incluso tímido. La madre repetía, mi hijo es un ángel. Cuando pude hablar a solas con Bruno,
Me miró fijo y preguntó, ¿qué tan fácil es culpar al otro? Pensé que estaba asustado. Pero no. Me contó que había golpeado a un compañero porque le caía bien verlo suplicar. Lo dijo sin emoción, como si describiera un videojuego. Me pidió que armara una historia de bullying para justificarlo. Si digo que me provocó, todos me creen. Le pregunté si sentía culpa. Bruno sonrió apenas. Culpa no sirve. Sirve ganar. Luego me explicó que planeaba acusar al compañero de llevar drogas para que lo expulsaran. Así nadie lo defiende. Me mostró mensajes donde él mismo había incitado a otros a acosar al chico, y lo llamaba experimento. Ahí lo entendí. No era un impulso adolescente. Era crueldad deliberada. Hice mi trabajo dentro de lo legal. Puse límites y avisé a quien correspondía sobre el riesgo, siguiendo protocolos. Lo que más me marcó fue la despedida. Bruno me dijo, usted es buena persona, por eso la gente pierde. Y supe que ese niño ya estaba aprendiendo a usar el sistema como arma. Historia 20. Soy abogada de Derecho Corporativo Interno. Una vez investigué una denuncia de acoso en una empresa grande. El gerente señalado, Esteban, llegó con sonrisa tranquila, diciendo que todo era una exageración. Me dio su versión con tono de víctima. Ella me odia porque le dije que mejore. Cuando entrevisté a la empleada, estaba aterrada. Tenía correos, audios, registros. Volví con Esteban para confrontarlo. Y ahí, por primera vez, vi a alguien disfrutar el daño. Me dijo, ¿vio cómo tiembla? Eso es respeto. Luego me explicó su método. Elegía a una persona vulnerable, la aislaba, le cambiaba tareas sin aviso, le criticaba en público y después le ofrecía apoyo en privado. Se vuelven dependientes, dijo orgulloso. Le pregunté por qué hacía eso. Esteban se encogió de hombros. Porque puedo. Y porque funciona. Lo peor fue cuando pidió que yo filtrara la denuncia para que la víctima quedara como conflictiva y nadie la contratara luego. Usted tiene contactos en recursos humanos, ¿no? Quería borrar a una persona del mercado laboral como castigo. Documenté todo y escalé el caso según los procedimientos. Esteban, al enterarse, no se asustó. Solo sonrió y dijo, esto no termina aquí. En ese momento entendí que la maldad pura no siempre es un crimen evidente. A veces es una estructura. Una rutina diaria de romper a alguien y seguir tomando café. Historia 21. Soy abogado de responsabilidad civil. Nora vino con un caso por atropello. Decía que un coche la había golpeado y ahora tenía dolor crónico. Traía muletas, voz temblorosa, y un familiar testigo que asentía a todo. Parecía un expediente típico, hasta que pedí el parte médico completo y ella se puso nerviosa. Eso se puede arreglar, dijo, y me deslizó una tarjeta. Un médico amigo que, según ella, firma lo que haga falta. Le dije que no trabajaba con fraude. Nora suspiró como si yo fuera un obstáculo tonto. No es fraude. Es compensación adelantada. La vida es injusta. Luego me contó su plan real. Ya había elegido una intersección con cámaras ciegas, y su primo iba a simular un golpe con un coche viejo. Si el conductor se asusta, paga rápido. Le pregunté si entendía que podía arruinarle la vida a alguien inocente. Sonrió. Inocente es el que se deja. Yo solo aprovecho, y remató con una frase que me dio náuseas. Además, si el conductor es joven, mejor. Se quiebra más fácil. Cerré la reunión y la eché. Cuando se fue, dejó las muletas apoyadas en mi pared, y caminó normal hacia el ascensor. Ese fue el segundo exacto en que supe que la maldad también puede ser actuación, y que algunos disfrutan ensayar la mentira como deporte. Historia 22. Soy abogado de derecho penitenciario. Un cliente, Héctor, buscaba reducción de pena por buena conducta. Me pidió ayuda para presentar cartas de recomendación y certificados de cursos. Todo parecía formal, hasta que me preguntó, ¿usted puede conseguirme un traslado? Le expliqué que se puede solicitar por motivos de seguridad. Héctor sonrió. Exacto. Seguridad. Resulta que quería cambiarse a otra prisión porque allí estaba un ex socio que lo había delatado. Me lo dijo sin rodeos. Si llego a su pabellón, él se cae por las escaleras. Accidente. Luego me pidió que yo redactara la solicitud usando un trauma inventado, para que el juez lo aprobara rápido. Le dije que no podía ayudar a planear violencia. Héctor se rió. Usted no planea nada. Usted solo mueve papeles. Yo me encargo del resto, y ahí comprendí lo escalofriante. Su concepto de la ley era una llave para abrir puertas cerradas, no una norma. Intenté redirigirlo a lo legal. Él insistió con frialdad. No quiero salir antes. Quiero que él sufra adentro. Esa frase me golpeó más que cualquier amenaza. Renuncié al caso y tomé las medidas para protegerme. Lo que me persiguió fue su calma. No era un preso desesperado.
Era alguien que solo estaba reordenando el tablero para ejecutar venganza con burocracia. Historia 23. Trabajo en derecho educativo. Una familia adinerada me contrató para resolver un problema en la universidad de su hija. La chica, Valeria, había sido acusada de plagio. El padre entró diciendo: «Mi hija es brillante, la persiguen». Pedí el trabajo original. Era copia casi total. Se lo señalé. El padre no se inmutó. Entonces atacamos al profesor. Pensé que era fanfarronería. Pero no. Me pidió que presentara una queja formal alegando acoso y sesgo, sin ninguna base, para forzar a la universidad a retirar la acusación por miedo a escándalo. Si el profesor pierde su carrera, aprende, dijo. Valeria, mientras tanto, sonreía y soltó lo más oscuro. Él me dijo no en una tutoría. Nadie me dice que no. Quería castigarlo por haberle puesto límites. Luego propuso filtrar su dirección y fotos en redes para que lo asusten un poco. Les dije que eso era ilegal y ruin. El padre se ofendió. Usted no entiende cómo funciona el mundo real. La reputación se compra. Valeria se rió. Si se rompe, se reemplaza. Hablaban del profesor como si fuera un objeto. Rechacé el caso. Días después, me llegó un correo anónimo acusándome de conducta impropia. Supe que venía de ellos. Ahí entendí. No solo querían ganar, querían destruir a cualquiera que no se doblegara. Historia 24. Soy abogada de derecho tributario. Leonardo vino por una inspección fiscal. Decía estar preocupado, quería ponerse al día. Pero cuando revisé sus números, lo que vi fue un esquema deliberado. Facturas fantasma, empresas pantalla, todo meticulosamente armado. Se lo señalé. Leonardo no negó nada. Me dijo: «Sí, claro. Por eso la necesito». Pensé que quería regularizar. Number. Quería que yo diseñara un relato para culpar a su contadora. Una mujer recién divorciada que, según él, nadie va a defender. Me mostró conversaciones donde él le ordenaba qué declarar y luego la insultaba por no ser leal. Cuando me negué, cambió de estrategia. Me pidió que yo filtrara a Hacienda información selectiva sobre un competidor. Si lo investigan a él también, nos mezclamos en el ruido. Era usar el sistema como arma contra terceros inocentes para esconderse. Le dije que no. Leonardo sonrió. «Usted es ética». «Perfecto. Entonces sé que no me traicionará, porque ni siquiera se atreve a ensuciarse». Era manipulación al revés. Quería que mi reputación lo protegiera. Rechacé el caso. Lo perturbador fue entender que para él la ley era un campo minado donde empujaba a otros para abrirse camino. No buscaba sobrevivir a una auditoría. Buscaba arrastrar gente consigo, por diversión o por estrategia. Historia 25. Trabajo en derecho de familia, adopciones. Una pareja, Sara y Miguel, llegó diciendo que quería adoptar porque tenían mucho amor para dar. Todo sonaba bonito, hasta que empezaron a preguntar por qué niños son más fáciles. Yo pensé que hablaban de trámites. Pero no, hablaban de control. Sara preguntó si se podía escoger a un niño que no tenga familia que lo reclame. Y Miguel quiso saber si existía forma de devolverlo, si sale problemático. Les expliqué que un niño no es un producto. Sara se rió. Claro que no, pero la vida cambia. Uno necesita opciones. Luego dijeron la verdad. Querían adoptar a un adolescente para ponerlo a trabajar en su negocio familiar, a cambio de techo y comida. Lo presentaron como enseñarle disciplina. Miguel incluso preguntó si se podía firmar algún papel para que el chico no pueda denunciar, porque ellos le están dando una oportunidad. Ahí me dio un vuelco el estómago. No era ignorancia. Era un plan para convertir una adopción en servidumbre maquillada de caridad. Les dije que no los representaría y que su enfoque era inaceptable. Sara me miró con desprecio. «Usted se cree salvadora. Nosotros somos los que salvamos». Y Miguel añadió: «Siempre hay niños que nadie quiere. Al menos con nosotros sirven». Nunca me había costado tanto mantener la voz firme. Ese día entendí que la maldad más fría se disfraza de buenas intenciones y espera que el mundo aplauda. Historia 26. Soy abogada de derecho comercial. Daniel quería demandar a su ex socio por incumplimiento. Traía carpetas ordenadas, un discurso calmado y hasta una sonrisa de buena persona. Me dijo que no quería conflicto, solo cerrar el capítulo. Pero cuando revisamos números, el supuesto incumplimiento era mínimo, casi anecdótico. Le pregunté por qué insistía en una demanda tan grande. Daniel respondió: «Porque no quiero recuperar dinero. Quiero que se hunda». Ahí pensé que era rabia. Number. Me pidió que presentara medidas cautelares para congelar cuentas y bloquear proveedores, aunque supiéramos que el juez luego las levantaría. Con un mes sin liquidez, se muere. Me explicó que el socio tenía empleados con hijos, créditos, y que el estrés
haría el resto. Le dije que eso era abuso del sistema. Daniel se encogió de hombros. Es legal presionar. Usted solo tiene que escoger las palabras correctas. Luego me soltó lo más frío. Quería que yo filtrara la demanda a un periodista amigo para que el socio quedara manchado antes de cualquier sentencia. La reputación cae más rápido que un martillo. Cuando me negué, Daniel cambió la sonrisa por una mirada vacía. ¿Sabe qué? Usted no es una abogada. Usted es una consejera moral. Lo dijo como insulto. Renuncié al caso. Días después, vi que el socio cerró por falta de crédito. Alguien sí ejecutó el plan. No sé si Daniel celebró, pero yo aprendí que hay clientes que usan la ley como un arma de asfixia lenta. Historia 27. Trabajo en derecho penal. Me tocó un cliente acusado de violencia doméstica. Mauricio. Llegó diciendo que su pareja estaba loca y que él era la víctima. Quería una estrategia para desacreditarla. Pedí pruebas. Mauricio me mostró audios editados. Solo se oía a ella llorar y gritar. Le pedí el archivo completo. Se negó. En la segunda reunión, sin darse cuenta, confesó su método. Provocaba a su pareja durante horas. Grababa solo el minuto en que ella explotaba y luego lo guardaba como seguro. Me dijo, orgulloso. Si se porta bien, no lo uso. Si se porta mal, lo enseño. Como un collar eléctrico. Le dije que eso era manipulación. Mauricio sonrió. Manipulación es lo que hacen las mujeres. Yo solo me protejo. Luego pidió que yo solicitara una orden de alejamiento contra ella, para echarla de la casa y quedarse con los hijos. Si el juez la ve histérica, ya está. Usted sabe cómo presentar el cuadro. Ahí lo vi. No quería justicia, quería dominación legal. Le puse límites estrictos, documenté todo y seguí los protocolos. Lo más perturbador fue su despedida. Usted es lista. Por eso me va a ayudar. Esa confianza me heló. Porque para él, la ética no era una barrera, era un reto a romper.